Hola a todos y bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a estar eh, aplicando en R la regla de análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad de los problemas. Entonces, para hacer la implementación, les recuerdo los pasos: limpiar el ambiente de trabajo con esta operación aquí, con la escoba. Limpiemos todos los gráficos que tenemos, que en nuestro caso es los gráficos, o en mi caso es el gráfico que tenía aquí de la regla asociación a priori, y fijar el directorio de trabajo, que recuerden que nos vamos acá, a fijar directorio de trabajo, escoger directorio de trabajo. En mi caso el archivo sigue estando en esta misma carpeta. Le doy abrir, me voy a Files, más ir a directorio de trabajo. Entonces miren que aquí precisamente estoy en el directorio eh, que estamos trabajando, que es el de análisis de componentes principales, y aquí puedo ver el archivo que vamos a trabajar en este caso, que es el archivo de wine.csv. Bueno, vamos a empezar con la implementación de nuestro eh, script de análisis de componentes principales para aplicar esta técnica en R. Lo primero que vamos a hacer es entonces importar los datos. Una vez los importamos, corriendo esta sección del script, vamos a darles una visualización. En este caso tenemos eh, que hay 14 variables, se tienen 178 observaciones, y lo que se busca en este caso es que en un trabajo previo ya la empresa había creado unos clústeres para detectar a qué grupos de clientes que les gustan ciertas particularidades que tienen el vino. Entonces, por ejemplo, se tiene una gran cantidad de, de tipos de vinos con diferentes propiedades físico-químicas, y midiendo estas propiedades físico-químicas, lo que se quiere es poder predecir a qué grupo de consumidores le estará gustando ese vino. En este caso tenemos tres grupos de consumidores, que son los que están en esta columna acá que dice segmento del mercado, ¿sí? Entonces lo que queremos es, la empresa quiere eh, sacar un vino, medir todas estas características y poder predecir a qué tipo de cliente les va a gustar, si a los del segmento uno, 2 o 3, para de esa manera pues tomar las decisiones en toda la cadena de suministro y poder eh, hacer las campañas de mercadeo y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema con 13 variables independientes, una variable dependiente. Es un problema que tiene demasiadas variables y que eso puede generar que haya problemas de interpretar cuál es la relación entre las variables, problemas de que las reglas se demoren un poco más en converger cuando ya tenemos 10.000, 100.000, 1.000.000 de datos. Ya en problemas tan pequeños de pronto no se va a ver la diferencia. La idea es simplemente que conozcan cómo funciona. Entonces, en esos problemas tan grandes o que requieren tiempos de respuesta muy rápidos, es conveniente hacer en algunos casos la extracción de variables, como lo hicimos en regresión múltiple, que fuimos con la eliminación hacia atrás, eliminando variables para quedarnos con las más representativas, o simplemente hacer una conversión a nuevas variables mediante el análisis de componentes principales, donde vamos a incluir todas las variables. Todas estas variables van a influir en esas nuevas variables. eh, o la mayoría, puede que en algún eje alguna no vaya a influir, pero digamos que en el proceso todas quedan incluidas, y nosotros lo que vamos a hacer es que en este caso en particular vamos a quedarnos solamente con los dos primeros ejes de componentes principales y vamos a observar cuál es su comportamiento en el plano cartesiano. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya hemos importado el conjunto de datos,
esta parte de aquí de partir, de escalar, ya también la hicimos o la hemos hecho en otros casos. Aquí la partición es al 80% y aquí en el escalamiento estamos eliminando la variable de respuesta, como siempre lo hemos hecho. En este caso es la columna 14 y por eso colocamos aquí menos 14. Entonces ya hemos terminado toda esa fase previa y ahora lo que vamos a hacer es, ustedes tienen que quitar aquí el numeral, correr esta línea, cuando le instale el paquete vuelve y colocan el numeral y después de haber instalado el numeral, perdón, de haber instalado el paquete, pues corren esta línea para ya les quede habilitado y lo mismo con el paquete E1071. Lo corren sin el numeral. Una vez lo hayan instalado, pues vuelven y le colocan el numeral para que no les esté instalando cada vez que corren el script. Y la activan con esta línea de acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear la función que nos va a hacer el cálculo de los componentes principales. Recuerden que nosotros partimos de unas variables y va a haber unas combinaciones lineales, recuerden del video teórico, que nos van a convertir esas variables a las variables de los componentes principales. Entonces, esta función PSA lo que va a hacer es eso. Entonces, yo le digo que va a tomar todas las variables que están en el conjunto de entrenamiento menos la de la columna 14, que es la variable de respuesta. El método que se va a utilizar es el PCA y quiero que me trabaje con dos componentes principales solamente. Entonces, una vez yo corro esta línea, ¿sí? Le doy correr, entonces ya ahí quedó la función creada. Entonces yo ahora tengo que transformar el conjunto de entrenamiento, que ahora mismo, si me doy cuenta, es un conjunto de entrenamiento que tiene 142 observaciones y 14 variables, pero yo estoy implementando el análisis de componentes principales precisamente para reducir la dimensionalidad del problema. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a aplicar, voy a utilizar la función predict con la fórmula matemática que quedó ya creada aquí en esta PSA, en esta función PSA que creamos acá mediante toda esta aplicación que hicimos en la línea 23 y le voy a decir que se le aplique al training set. ¿Esto qué va a hacer? Que las 13 columnas de variables independientes me las va a convertir en dos, que son las dos de los componentes principales. Entonces yo lo que hago es señalar esta línea, le doy correr y miren que ahora el conjunto de entrenamiento quedó de 3 variables. ¿Por qué queda de 3 variables? Las dos de los componentes principales y la variable de respuesta. Entonces vamos a explorar aquí y vemos que efectivamente está el segmento del cliente, el componente principal 1 y el componente principal 2. Les recuerdo que estos dos componentes vienen a ser unas combinaciones lineales de todas las demás variables que tenemos en el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este training set, así como queda después de la transformación, a mí no me es de utilidad porque nosotros siempre necesitamos que la variable de respuesta esté al final y aquí está en el principio. Entonces yo necesito que en el archivo esta columna que es la 2 se convierta en la 1, esta que es la 3 en la 2 y esta que es la 1 se convierta en la 3. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Le estamos diciendo que primero coloque la columna 2, después la 3 y después la 1. Entonces, cuando corremos esta línea, miren que él ya queda transformado como yo quiero. Entonces, ya aquí queda con la variable de respuesta en el último, en la última columna. Y lo mismo hacemos con el conjunto de entrenamiento. Exactamente lo mismo. Ahora, nosotros aquí lo que hemos hecho es simplemente convertir las variables. Todavía no hemos hecho nada con ninguna herramienta de Machine Learning o de aprendizaje automático. Solamente convertimos los datos a unos datos que tenían 13 dimensiones en sus variables independientes a solamente 2.
Ahora sí vamos a implementar una herramienta de aprendizaje automático, que en este caso en particular vamos a trabajar con una que se llama SVM, porque aquí me dio convergencia más rápida. Ustedes no se preocupen, no es el objetivo que ustedes entiendan cómo funciona esta, simplemente que para la parte didáctica, en este caso, la aplicación era más fácil con el SVM. Esta es una herramienta de clasificación que se conoce como Support Vector Machine, que es máquina de vectores soporte, más o menos la traducción. Pero, como les digo, el objetivo es simplemente hacer una clasificación y ver cómo queda el espacio euclidiano con todas las zonas, con los colores, como hemos hecho anteriormente en el Decision Tree y en el KNN. Entonces vamos a correr estas líneas de código hasta aquí. Ahí ya quedó creado el clasificador, ¿sí? Sea como sea, en este caso se llama SVM, hubiera podido ser Decision Tree, hubiera podido ser KNN. No puede ser regresión logística porque les recuerdo que regresión logística es dicotómica. Entonces, si es dicotómica, quiere decir que solamente tiene dos resultados posibles. En nuestro caso tenemos tres resultados posibles, que es segmento 1, segmento 2 o segmento 3. Ahora vamos a ver la parte de predicción. Entonces, aquí corro la predicción y él aquí me está diciendo que hay tres niveles en esta predicción y las primeras observaciones tienen una predicción de 1. Si yo quiero ver exactamente qué está prediciendo, pues escribo YPRED, le doy Enter y miren que cuando escribo YPRED, ya aquí me dice cada una de las observaciones cuál es la predicción que está haciendo el clasificador. Ahora vamos a ver aquí la construcción de la matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión la vamos a hacer con el conjunto de prueba, no con el conjunto de entrenamiento. Y como vemos, él está teniendo una clasificación perfecta. Es decir, en realidad era del segmento 1 y el algoritmo predijo que iba a ser del segmento 1. Era del segmento 2 en realidad y el algoritmo predijo segmento 2. Era segmento 3 en realidad y el algoritmo predijo segmento 3. Y miren que todos estos estaban en cero. Es decir, solamente tenemos datos en la diagonal, es decir, que las predicciones fueron perfectas en el conjunto de pruebas. Ahora vamos a hacer la visualización, ¿sí? Entonces la visualización es simplemente, le recuerdo que aquí lo que vamos a hacer para visualizar es sombrear estos datos de aquí y darle Run. Entonces, una vez le damos Run, él ahora me empieza a generar todo el código para poder hacer el gráfico. Entonces, en este gráfico vamos a tener tres zonas porque tenemos tres posibles grupos, ¿no? Si tuviéramos 5 grupos, serían 5 zonas en el espacio muestral para poder hacer esa predicción. Entonces, vamos a esperar que el gráfico aparezca y hacemos los análisis correspondientes. Bueno, entonces aquí ya tenemos el gráfico del clasificador. Como podemos ver, tenemos tres zonas de clasificación porque la variable respuesta, les recuerdo que hay tres posibilidades que son que pertenezca al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3 o segmento 1, 2 y 3 de clientes. Y aquí vemos cómo en estas dos variables nuevas que aparecen con los dos componentes principales, podemos observar que esta zona de acá, todos los puntos que caigan en esta zona, él los va a tomar como azules. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay unos puntos como este, que en realidad es verde, y este de acá que es rojo, a pesar de que están en la zona azul. Es decir, esos vienen a ser errores de clasificación. Lo mismo ocurre acá. Acá tenemos dos puntos o tres puntos azules que están en la zona verde y tengo acá un punto azul que está en la zona roja, lo cual también quiere decir que aquí hay un error de clasificación. Pero eso corresponde al conjunto de
entrenamiento. Como podemos ver, ahí está el clasificador, que es el SVM, con, con la visualización cuando está trabajando con el conjunto de entrenamiento, que es el training set. Ya aquí estamos corriendo para ver cuál es el resultado con el test set y poder hacer la comparación contra la matriz de confusión que calculamos ahorita. De acuerdo con la matriz de confusión, el clasificador asigna la clase correcta a cada una de las instancias. Recuerden que vimos que no había ningún error en clasificación en el caso del conjunto de prueba, que es el test set. Vamos a esperar que termine de cargar el gráfico para que podamos corroborar la información. Aquí precisamente terminó de cargar. Y como podemos ver, esta zona de aquí es la zona verde. Todos los puntos en esa zona fueron verdes, todos los puntos en la zona azul son azules y todos los puntos en la zona roja son rojos. Tal cual nos había mostrado la matriz de confusión. Allá lo veíamos con estadísticas, aquí lo estamos viendo de manera gráfica. Y esa también es la importancia, o aquí se alcanza a apreciar un poco la importancia de partir los datos en un conjunto de prueba y en uno de entrenamiento, y que en realidad el resultado el resultado relevante es el que se obtiene con el conjunto de prueba. Miren que en este caso se partió el espacio muestral, se entrenó con el conjunto de entrenamiento y ese algoritmo entrenado y calibrado con esos datos fue el que se le cargaron los datos nuevos que no había visto, que son los del conjunto de entrenamiento, y como vemos los pudo clasificar bien, a pesar de que dentro del conjunto de entrenamiento había unos errores en la clasificación. Estos los logró clasificar de manera correcta en todos los casos. Bueno, espero les haya quedado claro el funcionamiento del análisis de componentes principales, la utilidad. Como pueden ver, y aquí ya estamos trabajando con dos variables, que son unas variables que están construidas a partir de las 13 variables originales, pero esto me permite entender un poco más qué es lo que está sucediendo con los datos. Eh, Espero que les haya quedado todo claro y nos vemos en un próximo tutorial. Que estén muy bien.